Hermanos, tengan todos ustedes buenas noches. Bienvenidos otra vez a este tiempo de estudio, juntamente con el tiempo de oración en esta oportunidad. Es para nosotros siempre un motivo de gratitud llegar a cada jueves y poder estar agradecidos a Dios pese a los tiempos que todavía nosotros, sin duda alguna, estamos viviendo. Así que tengan todos ustedes desde ya un caluroso abrazo de nuestra parte. Y vamos a continuar con nuestro estudio de experimentando a Dios en la adversidad. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de los Salmos. Continuamos con nuestro estudio con el libro de los Salmos, y espero que también Dios esté usando todo este tiempo para bendecir nuestra vida y de alguna manera experimentar y llegar a conocer un poco más de la palabra de Dios, del mismo Dios, el autor de su palabra, gustar de su bondad, de su benignidad, de su fidelidad, de su soberanía, aún en tiempos como estos, como los personajes de los cuales hemos estado hablando, sin duda alguna experimentaron. Salmos capítulo 107, por favor, en sus Biblias, Salmos capítulo 107, ¿ya? Así que me siguen con sus miradas y del mismo Salmo 107 al leer tú te vas a dar cuenta cuál es el tema que nosotros en esta oportunidad vamos a tratar. Salmo 107, versículo 1, si tienes un lapicero ahí, por favor, marca la palabra que vamos a estar leyendo continua y repetidamente. Versículo 1 de Salmo 107 dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su, por favor marca, misericordia. Ese es el tema en esta noche. Salten conmigo, por favor, al versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová, otra vez, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 15, por favor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 31, por favor, el último versículo dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué tema vamos a tratar en esta noche? La misericordia de Jehová. ¿Cuál es el contexto de la misericordia de Jehová? Sin duda alguna, cuando empecemos a desarrollar estos pasajes, te vas a dar cuenta que el contexto es la tempestad, es la adversidad, son momentos difíciles en la vida, pero sin embargo, es la ocasión, la situación donde uno puede experimentar este aspecto, este atributo de Dios, que Dios es misericordioso. Así que vamos a poder desarrollar este estudio. Este Salmos, ya, aunque no aparece el autor como tal, es un Salmos donde presenta varios cuadros, así que en esta noche el tema es cuadros de la adversidad. Son cuadros que tú vas a ver y da la idea como si fuéramos a un museo, por ejemplo, y es un museo, digamos, de arte. Y déjenme ser su guía en esta noche, donde vamos a ver diferentes cuadros, 4 cuadros en especial. Detrás de cada cuadro hay una hebra en común. Es la misericordia de Jehová, la que hemos estado leyendo, el tema para esta noche, pero también otra cosa que une estos cuadros es la impotencia del hombre. Así que vamos a ver cómo Dios obra en su misericordia y cómo derrama su misericordia cuando el hombre llega a ser una persona que reconoce su impotencia ante su plan soberano, ante su persona majestuosa. Así que es mi deseo en esta noche que al estudiar la palabra de Dios podamos empezar a reconocer esta gran y puntual misericordia de Dios para nosotros en estos días que también Dios nos ha permitido vivir. Así que comencemos nuestro estudio. Ya yo voy a compartirte la pantalla acá acerca de la misericordia de Dios en esta noche. Esperemos que este tiempo también sea un tiempo bueno, un tiempo donde podamos anotar. Hay cuadros de la adversidad, ¿ya? Así que vamos a ver el primer cuadro. Antes de entrar a este tema de los cuadros, perdóneme, vamos a ver un poquito la descripción de la palabra misericordia, por favor, que tienes ahí en tu pantalla, que apareció varias veces en este Salmos. La palabra misericordia viene del término chesed, ¿ya? Que significa bondad, piedad, belleza, benevolencia, benignidad, clemencia y favor. La raíz de esta palabra es muy llamativa, es la que a mí por lo menos
me captó la atención porque viene del término de agacharse o el cuello, es decir, inclinarse. De ahí viene el término de misericordia. Y esto nos hace entender que en situaciones de adversidad en la vida, Dios se inclina. Es lo que el rey David pidió en varias veces, por ejemplo, inclina a mí tu oído y ten misericordia de mí. Salmo 145, una referencia para hablar de esta misma misericordia. Dice el versículo 9 que bueno es Jehová para con todos y sus misericordias, dice ahí, sobre todas sus obras. Así que podemos dejar en claro, muy por sentado en esta noche, que Dios es misericordioso. Él no dejó de ser misericordioso. Así que vamos al primer cuadro rápidamente. Lo que vamos a ver en este Salmos es el cuadro de los perdidos. Desde el versículo 1 al 7 es el primer cuadro que nosotros podemos apreciar. ¿Por qué decimos que están perdidos? Porque la misma Biblia nos va a enseñar la condición de personas que aparecen en estos versículos. Por favor, síganme conmigo. El versículo 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Observa el versículo 2. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Observa la condición de estas personas, cómo era antes de ser redimidas. Versículo 4 dice: anduvieron, subraya, perdidos. ¿Por dónde? Por el desierto, por la soledad. Mira, observa la crisis de estas personas que estaban perdidas. Dice: sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. ¿Cómo estaban ellos? Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. ¿Qué condición para más marcada para hablar de personas que hoy están perdidas? La palabra perdido es la palabra o la raíz de desviarse, descarriarse, extraviar, sin rumbo y sin dirección. Esa es la condición que describe básicamente a estos perdidos en estos versículos, o 7 primeros versículos que hemos estado leyendo. Es decir, eran inestables porque estaban sin camino, dice el texto. También podemos decir que no tenían un lugar, no encontraban esa ciudad, estaban como deambulando, desorientados totalmente. También podemos decir que, dice el versículo 5, estaban hambrientos y sedientos, es decir, había hambre y sed en su vida, es decir, podríamos decir insatisfechos. También dice acá que ellos estaban desfalleciendo, el versículo 5, la segunda parte, dice, su alma desfallecía en ellos, es decir, sin esperanza. Y déjame decirte algo, hermano, esta era nuestra condición, nuestra vida adversa antes de conocer a Cristo. Así estábamos nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque Isaías 53:6 dice que todos nosotros, mira el término, nos descarriamos, nos desviamos, estábamos perdidos. Como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Ahí está. Mas Jehová cargó en Cristo, en Él, el pecado de todos nosotros. Podemos ver acá, en este primer cuadro, a gente perdida. Gente que nos recuerda a personas atravesando un tipo de adversidad, sin dirección, sin rumbo, sin satisfacción, sin cómo llenar ese corazón vacío, desamparado, ese corazón que no tiene brújula en la vida, que no tiene sentido de vida. Y así éramos nosotros. Así fue mucha de las razones por qué nosotros vinimos a Cristo. En mi caso podría contarte, atravesé un tiempo de adversidad y Dios usó esa adversidad para mostrar su misericordia en mi vida. Tal vez alguno de ustedes que me escucha se está identificando porque esta adversidad, este cuadro puede hablar muy claramente de cómo éramos nosotros, pero nos recuerda también de personas que hoy están perdidas por la vida, como un desierto, como se describe acá en el versículo 5, anduvieron perdidos por el desierto. Tal vez el desierto de la soledad para algunos. Algunos de ustedes que me escuchan, tal vez ese desierto sin encontrar un sentido en su vida, perdidos porque no tienen esperanza. Algunos de ustedes tal vez por la rutina inútil, donde no saben cómo satisfacer su alma, porque se dieron cuenta que, más en estos días, que lo material no llena, porque se dieron cuenta estos días que no importa más que el futuro ahorita, porque tal vez lo que han acumulado no basta,
y se sienten como hambrientos y sedientos, sin rumbo y sin dirección, y están preguntándose dónde hallar solución. Tal vez este es un cuadro que puede representar bien la adversidad donde estas personas experimentaron, y fue en esa adversidad, fue esa la situación que Dios usó para mostrarles su misericordia. Yo me preguntaba si habrían personas en la Biblia que atravesaron situaciones así. Por supuesto que sí. ¿Qué tal si puedo leer contigo Marcos 10, 46 al 48? Un hombre llamado Bartimeo, la Biblia dice que era un ciego. Y la Biblia nos enseña que Jesús iba a pasar y entrando ya por Jericó. Mira la condición de este hombre para describir cómo éramos nosotros sin él. Entonces vinieron a Jericó, dice. Estaba Jesús, la multitud y sus discípulos. Y al salir de Jericó, observa, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mira, mendigando, sin sentido su vida. Una vida sin valor, una vida de perdido. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, como el Salmos, clamaban a Dios. Gritaban, literalmente es alzar la voz en grito. Eso es lo que hizo Bartimeo. En esa condición dijo, Jesús, hijo de David, mira lo que le pidió, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, o sea, elevaba mucho más la voz, gritaba más fuerte para que entendamos. Y volvía a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia nos enseña que esto captó la atención de Jesucristo, se inclinó en su misericordia, le extendió su misericordia. Y te voy a decir algo, no hay lugar donde la misericordia y la gracia de Dios no te pueda alcanzar. Alguno de ustedes tal vez está atravesando tiempos así, sin poder ver, sin poder distinguir el futuro, porque es incierto hoy. Tal vez como ciegos, sin saber cuál es el paso que hay que dar. Tal vez esto describe muy bien a algunos que aún no saben si hoy fallecen, ¿dónde van a ir? Bueno, Cristo es el camino. Cuando una persona está perdida, necesita un camino. Y Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Usted no puede venir al Dios, al Padre, si no es solo por Jesús. Hay un solo camino al cielo. No es la religión, no son las buenas obras. Y tal vez este tiempo de adversidad, Dios le esté permitiendo en su vida para que venga ese camino llamado Jesucristo. Cristo es la solución para el perdido, como lo fue para ese ciego. Y la Biblia nos enseña que Él le dio luz. Segundo cuadro que podemos ver en esta noche, hablamos de los cautivos. Miren conmigo el versículo 10 al versículo 14, por favor. Leamos Salmo 107, versículo 10 al 14. Algunos que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados, ahí está, por eso hablamos de cautivos, aprisionados en aflicción. Dice el texto ahí, y en hierros. Habla de mazmorra literalmente, una cárcel, una prisión sin salir, privados de su libertad. Versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Tremendo el obrar de Dios. La palabra cautivos que aparece ahí, o para hablar de personas que estaban en prisión o en hierro, viene del término de prisioneros, confinados, es decir, fueron culpables literalmente. Y este es un buen cuadro para describir personas que atraviesan tiempos de adversidad como si estuvieran encerrados, y creo que todos nosotros podemos ver algo similar en nuestra vida desde que se nos confinó a estar en nuestra casa, ¿no? No digo que nuestra casa es una prisión, hermano, pero tal vez podría, con nuestro mal corazón o una mala relación o nuestra pobre actitud, podría volverse así. Es llamativo ver la cantidad de personas que hoy en sus casas se están separando, matrimonios, porque tal vez la casa ya no es un lugar seguro, sino es una prisión para ellos y quieren huir. Pero acá en este caso la adversidad habla de este tema. Sin ayuda, dice el texto ahí, es decir, sin quien los ayude,
en el versículo 12, cómo Dios los quebrantó, cayeron y no hubo quien los ayudase. Dice que su condición era tinieblas y sombra de muerte. Angustiados, dice el versículo. Por eso, esa fue la razón por qué clamaron a Dios en este tipo de adversidad, en este cuadro. La palabra angustiado habla de estar entre la espada y la pared, en estrecho, apretados, como dice el libro de Proverbios, en esa congoja que te abate. Y fue esa la razón, esa la condición donde Dios tuvo que intervenir, ser misericordioso, se inclinó en misericordia cuando ellos clamaron. Es llamativo ver que cuando Jesucristo se presentó por primera vez en la sinagoga, a la edad de los 30 años, según Lucas 1:48, la Biblia nos dice lo siguiente, que a él se le dio el rollo del libro de Isaías para leer, y él justo leyó este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. ¿Libertad a quiénes? A los cautivos. Y vista a los ciegos, y a poner en libertad a quiénes? A los oprimidos. Ahí está. Si usted me pregunta cuál fue el propósito de la venida de Cristo, este es el propósito. Que en nuestra adversidad, tal vez como dice el texto acá, porque fuimos rebeldes en el versículo 11, porque evidentemente ellos estaban gustando de una consecuencia en esta adversidad, era una consecuencia de sus malas decisiones de rebelarse contra Dios. Dice el texto acá, para eso vino Jesús. Versículo de Juan 8, 34 al 36, muy notorio e impactante y puntual estos versículos para hablar de la cautividad y de gente que estaba en esclavitud, como todos nosotros tuvimos. Dice, Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Usted no necesita estar en una prisión física para entender que es cautivo del pecado. Mira el versículo que termina diciendo: así que, esto es una conclusión, si el Hijo, es decir, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. En otra versión dice: seréis libres de verdad. Y es notorio este Salmos, que este cuadro habla y representa personas que moran en tinieblas, dice ahí el versículo 10, que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, es decir, sin sentido, sin esperanza. Podríamos decir personas sin la opción de salir por sí mismas de esta prisión. Y hay solo un libertador, se llama Jesucristo. Su nombre es Salvador, que para eso vino, para romper las cadenas de Satanás. Para esto, dice Primera de Juan, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Por medio de la muerte de Cristo somos libres hoy, libres de verdad. Y en esa adversidad que tal vez alguno de ustedes está atravesando, producto de sus malas decisiones, consecuencias, necesitan clamar por misericordia. Y Dios está dispuesto a perdonar y a romper esas cadenas. Tercer cuadro, hermanos, los afligidos. Miren el Salmo 107, 17 al 20, por favor. Fueron, y ahí viene el término, afligidos, los insensatos a causa del camino de su rebelión, muy parecido a los cautivos. Dice el versículo, a causa de sus maldades. Así que ahí nos dice que también son consecuencias. Versículo 18, su alma abominó todo alimento, llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Qué cuadro para describir personas en aflicción. La palabra aflicción, que aparece acá 2 veces, es la palabra deprimir o descender, abatir, pero también debilitar físicamente. Es un cuadro como si fuera un hospital, esta porción de este Salmo 107. Porque dice acá que su alma abominó todo alimento, es decir, sin deseo de comer. Y dice acá, llegaron hasta las puertas de la muerte, o sea, solamente esperaban morir. Parece ser la unidad de cuidados intensivos hoy en día, ¿no? El UCI, ¿no? Personas que solo esperaban la muerte. Personas que en su aflicción solo esperaban morir, porque para ellos parece ser que era mejor.
Y esto describe hoy en día personas que están en esta condición, en este tipo de adversidad. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a personas que atravesaron aflicciones semejantes? Me recuerda a un leproso, Marcos 1, 40 al 42. Vino a él un leproso. ¿Cómo era un leproso? Alguien sin cura, enfermo, alguien que tenía que vivir separado de la sociedad. Alguien que la Biblia nos dice que la gente tenía que gritar leproso, leproso. Alguien degradado, yo me imagino una estima totalmente baja. Si era padre no podía abrazar a sus hijos, tenía que vivir aislado, asilado, en cuarentena. ¿Y qué cuarentena? Era toda su vida, porque la lepra era una enfermedad incurable. Pero dice que este hombre vino y rogándole e hincada la rodilla y le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Pero mira la actitud del Salvador. Jesús pudo haber hablado, pero dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante. No había terapia acá, simplemente fue al instante. La lepra se fue de aquel y quedó limpio. La expresión es sano. ¿No es así la enfermedad hoy en día que nos aflige, nos abate, nos deja sin deseo de comer, solamente esperando la muerte? ¿No es así los cuadros de adversidad que estamos viendo todos los días desde que comenzó esta pandemia mundial? Un cuadro bastante desalentador, hermanos. Sin embargo, en esta situación particular, la misericordia de Dios brilla también. Vamos al cuarto cuadro, los desesperados. Salmo 107, versículo 23 al 28, por favor. Los que descienden al mar, este es mi cuadro favorito. Los que descienden al mar en naves. Está hablando de marineros, algunos llaman esta porción el Salmo de los pescadores. Dice, hacen negocio, ahorita vamos a explicar esa palabra, en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas, ¿dónde? En las profundidades, mar adentro. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden, dice ahí, a los abismos. Sus almas, marque esta palabra, no lo olvides, se derriten con el mal, se derriten. Tiemblan, titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Este es un cuadro muy especial. La palabra que aparece, negocio, en el versículo 23, la segunda parte, hacen negocio en las muchas aguas. Es la palabra que aparece en su primer significado, ministerio. O sea, no es que están yendo al mar para hacer algo malo, porque la pregunta que uno haría es, ¿dónde se desarrolla este cuadro? En el mar, en las profundidades, en las muchas aguas, dice el texto. Ese es el lugar de esta adversidad. Y este es el cuadro para hablar de la gran tempestad, adversidad, donde a nosotros podemos identificarnos que hemos atravesado los tiempos más duros de nuestra vida, por así decirlo. Y acá nos dice esta palabra negocio, que también puede ser empleo, trabajo, labor, servicio, es decir, una vida normal. Una vida que uno acepta en el ministerio, en el labor, si somos cristianos lo aceptamos por la fe, como un desafío, como una gran responsabilidad y un gran honor servir a Dios. Pero es posible que en medio de este lugar de ministerio, de empleo, de trabajo, labor, servicio, la tormenta empiece a azotar y nos lleve a desesperarnos. Permítame y noten por favor el pronombre que aparece aquí en el versículo 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Porque habló. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Quién es el autor de la tempestad? ¿Notan el texto? Es llamativo ver que
habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién es el autor de esta tempestad? La palabra viento tempestuoso es estazar, para hablar de huracán. La idea es que se va a embravecer más y más hasta turbar. No describe muy bien el cuadro de la adversidad, esta situación de cuarto cuadro en particular. No describe muy bien lo que a veces podemos estar atravesando, algo que no disminuye ni se estanca, sino va creciendo en aumento, para hablar de la tempestad en nuestra vida. ¿Quién es el autor de la tempestad? El versículo 24 es muy claro. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Dios es su autor. ¿Quién causó en este cuadro la tempestad? Dios lo hizo. Lo tengo que decir con mucha claridad, porque la mayoría se cohibiría de acusar a Dios de causar tormentas, tempestades y adversidades. Pero la palabra de Dios es muy clara acá, que Dios lo hizo. Yo sé que hoy en día hay personas que atraviesan tempestades debido a que son causadas no por Dios. No toda tempestad es causada a veces por el hombre. A veces por nosotros mismos. Y no solo nos metemos en una tempestad que a veces nosotros preguntamos ¿y por qué pasa esto? Sino porque sabemos que tomamos una decisión equivocada. Tal vez son consecuencias de nuestra vida pasada. Tal vez son adversidades que nosotros mismos hemos generado por nuestro mal proceder. Porque conociendo a Dios hicimos las cosas mal. Tal vez. Pero aún en este cuadro Dios tiene misericordia. Pero en esta ocasión en particular, es Dios el autor. Es Dios su autor. Y me gustaría corroborar con otros pasajes que Dios causa tempestad, hermanos. Dios es capaz de causar adversidad. Por ejemplo, si tú ves ahí en tu Biblia, ¿ya? Job 36, 33, yo lo he puesto acá por el tiempo en sus pantallas. Miren lo que dijo Job, hombre que atravesó una situación de adversidad en su vida como creo ni uno. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Ahí está, la tempestad. Miren el versículo de Job 30, 21 al 22. Te has vuelto cruel conmigo. Esto llegó a pensar Job. Utilizas tu poder para atormentarme. Atormentarme viene el término de tormenta. Me lanzas al torbellino, me destruyes ¿dónde? En la tormenta, dice ahí. Job llegó a pensar que Dios era su enemigo por la adversidad que él vivió. Job 9, 16 al 17, y aunque lo llamara y él me respondiera, dice, dudo que me preste atención. A veces nos sentimos así en tiempos de adversidad, que oramos y parece ser que Dios no tiene una atención para nosotros. A veces decimos, tiene tantos problemas en el mundo para resolverlos que va a poder atender los míos. Pero mira cómo termina diciendo la segunda parte de Job, el versículo 17 del capítulo 9, porque me ha quebrantado ¿con qué? Con tempestad. Y ha aumentado mis heridas sin causa. Es decir, no se figuraba cuál era la razón. A veces Dios es así. Nahum, un profeta que está por ahí escondido en el Antiguo Testamento, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Pero mira lo que dice especialmente de la tempestad de Dios. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. A veces son las herramientas que Dios usa. A veces son lo que Dios echa a mano para obrar en razón de algo que muy especial quiere hacer en nuestra vida. Según el Salmo 107, versículos 24 y 25, Dios hizo la tempestad. Entonces déjenme preguntarles en esta noche, ¿por qué trae tempestad? ¿Por qué permite adversidad en nuestra vida, hermanos? Tal vez Dios quiera ser malo. No piense eso. No piense lo que Job llegó a pensar. Porque él llegó a cuestionar y altercar con Dios. Altercará el hombre con Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. A veces Él no tiene por qué decirnos por qué hace las cosas, por qué las permite. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Hay algunas razones en este salmo que nosotros podemos distinguir por qué
¿Por qué razones? ¿Por qué y con qué propósito trajo la tempestad en este cuadro en especial? Primer propósito, primera razón, porque desea ablandar sus corazones. La expresión para entender esto está en el versículo 26, por favor. Dice aquí: suben a los cielos, descienden a los abismos. Y miren lo que dice ahí: sus almas se derriten con el mal, es decir, con la tempestad, con la tormenta, con lo contrario en sus vidas. Con este tipo de adversidad, Dios usó la adversidad para derretirlos. La palabra derretir, cuando yo la busqué el significado, es la palabra ablandar, hacer tierno literalmente con el mal. Y a veces Dios hace eso, hermano. A veces nuestros corazones están duros. A veces de nuestro corazón todavía hay un sentido de orgullo y resistencia contra lo que Dios está haciendo este tiempo en particular, no solo en nosotros, sino en el mundo entero, en su soberanía, permitiendo estas cosas que vemos. Y a veces hasta luchamos con Dios, nos resistimos a aceptar, y a veces podemos llegar hasta resignarnos, en lugar de aceptar con pleno gozo lo que Dios tiene por delante, sea que lo entendamos, sea que nuestros corazones lo puedan comprender. Nos cuesta asimilar porque tenemos un sentido de dureza a veces en nuestro corazón. Esto les pasó a sus discípulos. Por eso Jesús los hizo atravesar tormentas, dos en especial. ¿Saben lo que dice la Biblia? Según el libro de Marcos 6, 51 a 52, cuando terminó la tormenta, dice, y subió a ellos en la barca. Esta fue la segunda tormenta, cuando Cristo vino caminando sobre el mar. Y dice, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, la multiplicación, ¿no? El gran milagro. Por cuanto estaban, ¿qué, hermanos? Endurecidos sus corazones. ¿Por qué Jesús les permitió tormentas, tempestades, adversidades a sus discípulos, y en este caso físicas? Para ablandar sus corazones. ¿Por qué Dios está permitiendo este tiempo en nosotros, hermanos? Porque Dios quiere ablandar nuestro corazón. Porque tal vez nuestro corazón está poniéndose duro y Dios sabe que aunque esto es doloroso para nosotros, este tiempo, es necesario. Porque quizás sea la única manera de hacer tierno y sensible nuestro corazón. Tal vez este sea el tiempo de ser sensible a la necesidad de otros. Tal vez este sea el tiempo donde podamos valorar lo que es más prioritario en la vida. Quizás no nos dimos cuenta que amábamos el dinero hasta que ahora tenemos que administrar lo justo, ¿cierto? Tal vez no nos damos cuenta ni damos gracias a Dios diariamente por nuestra salud. Creo que ahora, cada vez que levantamos, damos gracias a Dios que todavía nos permite tener vida. Algunos tal vez no se dan cuenta cuánto orgullo hay en nuestro corazón hasta que alguien te ofende, hermano. Ahí vas a ver. Ese es el gran termómetro, porque tenemos que perdonar. A veces nuestros corazones se endurecen. Y al ver lo que vemos hoy tan palpable, como todo esto a veces, jueves, martes, los días con los jóvenes, los sábados, los viernes con los hermanos de la célula, los domingos en especial, se habla vez tras vez de todo este problema de la pandemia, y pueden llegar a nuestros corazones a endurecerse y decir, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Pero Dios quiere usar esta situación para ser tierno y sensible en nuestro corazón hacia Él. Y que tal vez hacia nuestro prójimo, que están pasando peores necesidades que nosotros. Segundo propósito, o antes de ir, hay un versículo en Deuteronomio que Dios describe muy bien con Israel cuando lo hizo llevar por el desierto. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira, ¿para qué los llevó? Para afligirlos. ¿Que Dios hace esto? Sí, para probarte, para saber, es decir, revelar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, estoy seguro que este tiempo, muchos de nosotros, al atravesar este tiempo, sale queja. Es muy famoso este problema en la nación de Israel cuando atravesaron necesidades, dificultades, adversidades, tormentas en su vida. Quejas. Tal vez un sentido de independencia, tal vez resignación, tal vez hasta caprichos, no lo sé. Pero este era el propósito primero, para ablandar sus corazones.
Segundo propósito, porque quería generar dependencia en Dios, ya no en ellos mismos. Miren el versículo, ahí 27, por favor. Salmo 107, 27. Tiemblan, titubean como ebrios. Toda su ciencia es inútil. Querían salir de la tormenta por su propio conocimiento. Querían hacerle frente y vencer sobre la adversidad bajo su propia experiencia, bajo sus propios argumentos, bajo lo que ellos eran, pescadores, marineros, que conocían el mar. Pero dice acá que llegaron a una conclusión, lo que Jesucristo dijo de todos nosotros, que separados de Él, nada podemos hacer, somos inútiles. A veces necesita Dios usar la adversidad para enseñarnos que sin Él no podemos, para generar lo que Él desea este tiempo en nuestra vida, dependencia total. Y con la misma palabra de Dios tú puedes ver que cada situación, cada cuadro de adversidad era generar dependencia. ¿Cómo lo sabemos? Miren el versículo 6 del Salmo 107. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Miren el versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Miren el versículo 18. Su alma abominó todo alimento hasta que llegaron a las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Miren el versículo, por favor, 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Saben cuándo claman en cada situación en especial, en cada cuadro? Cuando ya no pueden, cuando se dan cuenta que son inútiles por sí mismos. Alguien dice que cuando uno entiende la aflicción, ora de verdad. Cuando uno se da cuenta que ya no puede más, es ahí cuando de verdad ora. ¿No ha notado que estos días oramos y oramos y oramos como nunca antes lo habíamos hecho? Porque nos damos cuenta algo, hermano, que usted se puede cuidar muy bien. Usted se puede medicar, puede alimentarse, a no ser que si Dios no lo ayuda, nada pasará. Usted puede tener un buen argumento para elaborar su hogar, a menos que lo que dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, es en vano. Usted puede cuidar de su familia lo mejor que puede, a no ser que lo que dice el mismo Salmo 127, si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Esta es la gran lección que necesitamos aprender este tiempo de adversidad. Jonás, usemos el ejemplo de Jonás. Cuando Dios le dijo ve a Nínive, su sentido de independencia de Dios le llevó a depender de sí mismo. Se levantó, dice Jonás 1, 3, 4. ¿Para qué? No para hacer lo que Dios quería, para huir de la presencia de Jehová. ¿No le da ganas de huir de todo este tiempo? Todos tenemos ganas, pero Dios desea que atravesemos este tiempo con éxito y por eso nos da su palabra y nos muestra estos ejemplos, estos temas, para saber echar mano de esa gracia y misericordia. Pero miren el versículo que dice acá, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué tuvo que aprender Jonás? Dependencia de Dios. Tuvo que aprender la lección de aprender a obedecer a Dios, sin cuestionar, más allá de los sentimientos, más allá de la comprensión. Sí, Señor. Hacer lo que Dios quería. Otro ejemplo, el apóstol Pablo no se salvó de esta lección de dependencia. Él escribe en su segunda carta a los Corintios 1, 8, 9, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Miren hasta qué punto. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Por qué está pasando lo que pasa en estos días? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
¿Qué quiere Dios con la adversidad? ¿Qué quería con estas personas en el Salmo 107, en cada cuadro en especial? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Y como lo hizo en cada hombre que quería honrarle y servirle, dependencia total. La única manera es mirar hacia arriba. No hay otra solución, hermano. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tercera y última razón de la tempestad, porque quería enseñarles de Él. Versículo 24, retrocedan al Salmo 107, 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas, escucha esto, en las profundidades. La palabra han visto las obras de Jehová, la palabra visto es la palabra raá. El término es experimentar, no es saber, no es oír porque alguien me lo contó, es que yo mismo experimento a Dios. Es lo que le pasó a Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco por mí mismo, después de la adversidad, en el capítulo 42 de Job, después que atravesó lo que atravesó. ¿Qué quiere Dios enseñarnos en la adversidad, hermanos? De su persona. ¿Es posible conocer a Dios en adversidad? Sí, hermanos. ¿Es posible que nosotros conozcamos de Dios en tiempos críticos como esto, aunque parezca algo irónico y lógico? Sí, hermanos, es posible. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Dios quería enseñarles lecciones que no podían haber aprendido de otra manera. Hay lecciones que Dios nos quiere enseñar solo con la experiencia de atravesar momentos duros en la vida. No hay otra manera. Tal vez cause dolor. Tal vez sea difícil, hermanos. Pero Dios dice, es necesario. ¿Qué sucede con el perdido cuando clama? Versículo 2. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los ha congregado de las tierras del norte, del oriente, del norte, del sur. ¿Qué sucede cuando una persona perdida clama a Jehová? Es redimido, es comprado, es salvado. ¿Qué sucede con un cautivo que clama a Jehová? Versículo 13 al 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. ¿Qué sucede con los afligidos cuando claman a Jehová? Versículo 20, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué sucede con los desesperados que están en plena tormenta cuando claman a Jehová? Versículo 29 y 30, cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, en la reunión de los ancianos, lo alaben. ¿Cumplieron el propósito de Dios? ¿La tormenta detuvo la mano de Dios o estorbó el plan de Dios, como lo hemos venido repitiendo, diciendo, preguntando todos estos jueves? No, hermanos. Tal vez sean cuadros duros, pero son necesarios. El hermano, estos días conversaba con el hermano Rogelio Sambro y me hacía recordar algunas cosas en tiempos duros como estos, ¿no? Y me hacía recordar lo que hace años ya me había dicho, ¿no? Dios en su misericordia y en su gracia, Brian, va a traer momentos buenos en tu vida, personas que van a bendecir tu vida, situaciones que van a alegrar tu corazón. Pero Dios en su misericordia y su gracia va a traer momentos duros en tu vida. Va a traer personas que se van a oponer, personas duras. Va a traer adversidades y tempestades que no vas a comprender, pero que son necesarias. Y vas a aprender a dar gracias a Dios o por lo bueno y por lo malo. Y vas a entender que Dios no desperdicia nada en la vida de sus hijos. Sé que para muchos este es un tiempo donde nos cuesta. Nosotros como familia estamos atravesando un tiempo así y sé que varios de ustedes, pero damos gracias a Dios.
porque lo resaltante de estos pasajes no son los cuadros de adversidad. Primera pregunta, para ir concluyendo este tiempo, hermanos. ¿Cambió Dios por cada situación? No cambió. Dios es el mismo en cualquier adversidad. Cualquiera sea su situación, sin que importe su adversidad, Dios está presto. Dios es misericordioso. No dejó de serlo. Segunda y dura pregunta. Porque Dios es bueno y misericordioso, según los versículos 1, 8, 15, 21, 28. Porque Dios es bueno y misericordioso. Evita a veces el dolor en nuestra vida. No, sería una mentira decírselos. Son los medios que Dios tiene para confiar en Él. Hermanos, confiemos en el Señor. Seamos fieles en nuestro corazón para con Él, pase lo que pase este tiempo. Amigo que nos escuchas, ¿has visto algunos cuadros que hemos visto? El primero son de personas que están perdidas. La Biblia dice que tú y yo somos como ovejas descarriadas, que nos hemos separado de cada cual por nuestro propio camino. Y lo que quizás usted vive hoy es el resultado de sus propias malas decisiones, pero Dios es misericordioso. Tal vez algunos se identificó con los cautivos porque se sienten aprisionados, y el pecado hace eso. Nos esclaviza y no hay manera de salir a no ser que Jesucristo en su misericordia redima y rompa esas cadenas del pecado. Algunos tal vez ve la tempestad y no ve luz, todo es tinieblas y está afligido sobremanera. Si alguno está afligido, dice el libro de Santiago, haga oración. El domingo se nos enseñó de eso. Pero en toda situación y en cualquiera sea, Dios está dispuesto, se va a inclinar a escucharnos, a atendernos, porque es movido a misericordia. ¿Cómo sabemos esto? Por la sencilla razón de que cuando abundó el pecado en el mundo, sobreabundó la gracia de Dios. Y Dios por misericordia envió a Jesús. Y Él tiene misericordia en nosotros al haber hecho morir a Jesús en la cruz. Misericordia en la Biblia, la mejor traducción es que Dios no nos paga lo que nosotros realmente merecemos. Ese pago lo llevó Cristo en la cruz, cuando entregó su propia vida porque nos amó. Y en la cruz venció el pecado, venció la muerte, clavó. La Biblia dice que teníamos un acta que nos era contraria de nuestros delitos y pecados, pero al tercer día resucitó. Dios lo levantó con poder y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es misericordioso y está dispuesto a socorrernos. Él fue tentado en todo, sin pecado obviamente, pero está dispuesto a extender su brazo de misericordia sobre usted si en esta noche clama. ¿Sabes cuál es la actitud de Dios para con Israel? A pesar de que la nación de Israel está atravesando momentos duros como cualquier nación. Y digo Israel porque es la nación especial para Dios. La Biblia dice que todo el día Dios está con sus brazos abiertos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios tiene misericordia, es misericordioso, nace de su propio corazón. En esta noche, amigo, entréguele su vida a Cristo, arrepiéntase, que Dios tendrá misericordia de usted. Isaías 55:10 dice, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, amplio en tener misericordia. Hágalo, entréguele su vida a Cristo. Y amada iglesia, tenemos un Dios que no dejó de ser misericordioso, por duro que sea esta situación. Apelemos a su misericordia. En cada adversidad, Dios sigue siendo misericordioso. Que Dios les bendiga, hermanos. Y que este tiempo, al conocer este atributo, podamos dormir y vivir en nuestra mente en paz con nuestro Dios, que ya entregó a su Hijo por nosotros. Y cómo no nos dará las demás cosas por medio y a través de Él. Los amamos. Que Dios les bendiga. Muy, muy buenas noches.